En el video anterior ya veíamos que era la transición energética, hablábamos que cuando se hacía esa transición energética, que era la migración al uso de fuentes de energía renovable, que en su mayoría son fuentes de generación variable, empezamos a necesitar una mayor flexibilidad en el sistema y empezamos a hablar de que necesitábamos nuevos mecanismos de prestación de servicios de soporte técnico o de servicios complementarios que permitieran mantener una operación confiable, segura y continua en el tiempo. La idea de la clase de hoy es que antes de que nos entremos a mirar cómo sería esa migración o qué cambios deben tenerse en cuenta en esos mecanismos de prestación de servicios complementarios, antes de mirar los cambios que incluye esa transición energética, vamos a mirar cómo es la prestación básica de servicios complementarios, cómo se definen los servicios complementarios, cuáles son los que son definidos como servicios complementarios a nivel internacional, cuáles definimos como tal acá en Colombia, y luego de que hayamos hecho este recorrido en cómo operan estos servicios complementarios, cómo funcionan, podríamos ahí sí empezar a mirar qué cambios habrían en la operación de estos servicios complementarios o qué es lo nuevo que tendríamos que tener en cuenta en su operación para que tengamos un suministro confiable, continuo y seguro a todos los usuarios conectados. Bueno, habiendo dicho eso, entonces esta clase la vamos a centrar en una introducción a los servicios complementarios. Tal vez ustedes ya hablaron un poco, ya vieron un poco de servicios complementarios cuando estaban en el pregrado, cuando estaban tal vez vieron mercados de energía, ya empezaban a hablar un poco de servicios complementarios. La idea es que hagamos ese repaso muy rápidamente, qué son los servicios complementarios, y vamos a profundizar en 3 de ellos. Vamos a hablar de los 6 servicios complementarios que hay a nivel internacional y vamos a profundizar en 3 de ellos que tal vez son los que, con los que de pronto podemos trabajar un poco más o podemos ver más fácilmente los cambios que empezarían a integrarse o deberían empezarse a tener en cuenta cuando hacemos la migración al uso de fuentes de generación variable. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a iniciar con cuál es el concepto de servicio complementario. Piensen ustedes que en sus casas, como decíamos también en el video anterior, ustedes siempre confían en que hay electricidad todo el tiempo en sus casas, en el sentido que ustedes llegan a su casa y ustedes no se preocupan, ustedes no dicen, voy a calentar la comida en el microondas. Tal vez ustedes no se preocupan, no dicen, o será que no hay energía. No creo que eso sea una preocupación muy común, porque es más bien raro el caso que no haya electricidad frente a los momentos en los que sí hay electricidad. Entonces, para nosotros le tenemos la confiabilidad, le tenemos esa seguridad al suministro, en el sentido de que sabemos que llegamos a la casa, si queremos encender nuestro computador lo vamos a poder hacer, si queremos encender un bombillo, una iluminación, lo vamos a poder hacer sin estar pensando, bueno, ¿será que la energía hoy no me alcanzó a llegar a mí? Tal vez si vivimos en regiones apartadas que hacen parte de la zona no interconectada, sí sea una preocupación un poco más recurrente, pero al menos cuando estamos trabajando conectados al sistema interconectado nacional, que es un sistema robusto, que es un sistema que tiene alta confiabilidad y continuidad en el suministro, lo más probable es que nunca nos detengamos a pensar de ¿será que había la electricidad o no habrá electricidad? Siempre confiamos en que la electricidad nos va a llegar independientemente de lo que sea que ustedes van a conectar. En el sentido que ustedes saben que esa energía les va a funcionar, la electricidad les va a llegar a sus casas y les va a funcionar tanto si necesitan prender un bombillo como si llegaron y van a armar un armario y entonces conectan una pulidora, conectan un taladro. Ustedes saben que el sistema les va a responder. Ustedes van a poder conectar su pulidora, van a poder conectar su taladro y esos equipos van a funcionar. Entonces, independientemente de si son equipos de un bajo consumo energético o un consumo energético de pronto un poco más elevado, sabemos que vamos a tener, mientras esté en el rango de lo razonable, sabemos que el sistema nos va a funcionar y vamos a poder alimentar la carga que necesitamos. Ese es el objetivo, o ese es más bien el servicio principal de los sistemas eléctricos de potencia. El servicio que nos prestan los sistemas eléctricos de potencia es suministrarnos electricidad. Pero hay una serie de servicios adicionales
que deben ser tenidos en cuenta o que deben ser contemplados para que ese suministro de electricidad que nos llega a las casas tenga 3 características en las que nosotros confiamos tener, que sea un suministro confiable, de alta calidad y de eficiencia. Es decir, ustedes confían en que ustedes van a su casa, van a conectar su computador y ustedes nunca se ponen, a menos pues que haya un daño en su casa, haya historial de que algo haya pasado antes, ustedes nunca se ponen a pensar, ¿será que la tensión hoy sí es 120 voltios? ¿Será que está muy bajita, 90 voltios y ese computador no me va a prender? O, ¿será que 140 voltios y será que se me daña el computador? Nosotros no nos ponemos a pensar en eso porque pensamos o somos conscientes de que el servicio de electricidad cuenta con unos estándares mínimos de calidad en el suministro. Es confiable en el sentido de que el número de interrupciones y la duración de esas interrupciones son pequeñas, en el sentido de que si en algún momento se me va la energía, lo más probable es que en los siguientes minutos vuelva a tener electricidad y es rara esa ocurrencia, no es algo que suceda todos los días. Y eficiencia en el sentido que va relacionado con todo lo anterior. Sabemos que no van a haber unas grandes pérdidas en el suministro antes de que nos llegue a las casas. Sabemos que dentro de nuestros hogares contamos con una instalación que no va a gastarse más no va a gastarse pues más electricidad llegando desde la caja de interruptores a mi computador que lo que se gastó antes desde el transformador, etc. Es decir, sabemos que el servicio tiene unos estándares de confiabilidad, calidad, de eficiencia aceptables en el sentido que confiamos que todo el tiempo tenemos electricidad en nuestras casas y que la tenemos con unos estándares mínimos de utilización, unos estándares mínimos técnicos que nos permiten una utilización confiable de ese sistema de electricidad. Pero para que entonces tengamos un suministro confiable, de calidad y de eficiencia, necesitamos lo que se denominan servicios complementarios. Servicios complementarios son aquellos servicios que permiten que el suministro llegue de las plantas de generación a nuestros hogares con esos estándares de calidad y confiabilidad. Eso es entonces a lo que se refieren los servicios complementarios. Entonces, en realidad, son los servicios que están ahí pendientes de que en realidad nos llegue a nosotros nuestro suministro de electricidad y que llegue con unos estándares mínimos, que nos llegue con la frecuencia que es, que nos llegue con la tensión que es, que no tenga armónicos o que los armónicos no sean tan altos que nos vayan a dañar nuestros equipos. Es decir, esos servicios complementarios lo que vigilan en todo el tiempo es que el uso que yo tenga de la electricidad lo pueda hacer confiado porque sé que el suministro es de calidad. Eso por un lado lo hacen los servicios complementarios, pero los servicios complementarios van mucho más profundo en el sentido que le aseguran a las plantas de generación que van a entregar la energía que están esperando suministrar a una hora específica, a un día específico, y le asegura tanto a los usuarios como al operador de red, como al sistema de generación, al generador, que va a recibir los ingresos justos por lo que está produciendo o que va a pagar lo justo por lo que está consumiendo. Los servicios complementarios son esa cadena de elementos o esa cadena de servicios, de pequeños servicios que operando de forma coordinada permiten que tengamos el suministro de electricidad en nuestras casas. A nivel internacional hay 6 que se definen como servicios complementarios. Esos que se definen como servicios complementarios son control de tensión y control de frecuencia. Los dos primeros, los más importantes, pero no los únicos. Es decir, no es que sean los más importantes en el sentido que yo puedo operar con esos dos y ya, no. Los 6 son importantes y los 6 los tengo que tener en cuenta, pero cuando hablo de control de tensión y control de frecuencia, tal vez de pronto son los más importantes en el sentido que son las variables que yo debo mantenerle al usuario final para asegurar que es al menos de forma mínima ese servicio de electricidad que le estoy prestando es de alta calidad y es confiable y va a ser continuo, porque la frecuencia me marca
cómo está la generación respecto a la carga. Me dice, uy, no, es que la carga está muy pesada y la generación en Nestico ya no va a poder y se va a apagar este sistema. La frecuencia nos dice eso y lo vamos a estar viendo más adelante. Y la tensión, claro, es un parámetro que yo le tengo que mantener al usuario. Imagínense que sus casas de un momento a otro, la tensión que debe ser 120 se le sube a 240. No es algo aceptable, ¿cierto? Y en ese caso, si me sucediera eso, el servicio de electricidad que me están prestando no es de calidad, no es confiable, no es eficiente. Entonces, control de frecuencia y control de tensión son esos dos servicios principales que garantizan que el usuario tenga unos estándares mínimos técnicos en la prestación de ese servicio. Tenemos otro servicio complementario muy importante, pero tal vez no muy nombrado, de hecho es muy nombrado solo en la literatura, es decir, solo en los libros de texto que hablan de servicios complementarios. Más allá de los libros de texto, ustedes no van a escuchar un operador de red, ustedes no van a escuchar una regulación de un país que hable de seguridad en la transmisión en el sentido del servicio complementario. Hablan de seguridad y que el servicio tiene que ser seguro, que tiene que ser seguro en el sentido que no hayan tensiones de paso, que no hayan tensiones que no hayan tensiones, por ejemplo, en las torres de transmisión, que yo si me acerco a la torre no tenga una tensión inducida. No es eso, esa seguridad en la transmisión es que es el sentido de pronto en el que uno escucha mucho esa palabra seguridad. Esa no es la seguridad en la transmisión en la que nos referimos en los servicios complementarios. Es un servicio que ayuda a prevenir que ninguna línea del sistema se sobrecargue. Eso lo vamos a ver y lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero como les digo, es un servicio que se presta en todos los sistemas de potencia regulados del mundo, es decir, el sistema colombiano lo presta, pero nunca dice, ay, prestamos el servicio de seguridad en la transmisión, porque es algo que tienen que hacer intrínsecamente dentro de otros servicios. Otro servicio complementario, el cuarto, es despacho económico. Despacho económico se refiere a que yo no voy a comprarle yo voy a comprar la electricidad, voy a adquirir la electricidad según el set de elementos que me estén ofreciendo las generadoras, yo lo voy a comprar al costo más económicamente viable, más económicamente posible, obviamente dentro de las restricciones técnicas de la red. En otras palabras, si una central hidráulica me está ofreciendo, digamos, 40 megas en generación, pues 40 megavoltioamperios, digamos, a las 3 de la mañana y me los ofrece a 250 pesos y tengo una otra térmica y me está ofreciendo pues a 240 pesos el kilovatio hora. Me está ofreciendo ese precio el kilovatio hora, me dice, mire, yo le ofrezco a este valor el kilovatio hora y le ofrezco máximo 40 megas a las 2 de la mañana. Y llega una térmica y dice, mire, yo le ofrezco máximo 30 megas y el costo que le voy a dar por kilovatio hora es de 570 pesos por kilovatio hora. ¿Ustedes qué creen que es lo más viable ahí? Uno diría, no, pues comprarle a la hidráulica. ¿Por qué? Porque la térmica es más costosa, ¿cierto? Y ustedes imaginan que yo siempre esté comprando lo más costoso, que no me fije en el precio de la electricidad y compre de forma aleatoria todas las plantas sin fijarme en la economía. Normalmente lo que sucedería es que esos precios de electricidad se inflarían de forma exagerada debido entonces a que las unidades pondrían precios excesivos porque saben que igual van a quedar despachadas. Ese despacho económico se asegura de hacer el despacho, es decir, programar las unidades de generación para generar lo que voy a pactar con ellas al precio más económicamente viable del mercado, obviamente que cumpla con los requerimientos técnicos que necesito. Ese despacho económico es importante para mantener la competencia en el mercado. Si yo no tengo un despacho económico que realice de forma adecuada, que realice bien realizado, entonces, ¿qué harían todas las unidades generadoras? Tal vez se pondrían de acuerdo y alzarían todo su precio de electricidad para crear una inflación en el precio del kilovatio hora para el usuario final. Pero como ese despacho económico va a estar bien diseñado, las plantas compiten entre sí. Entonces antes intentan generar al precio más bajo. Intentan siempre ofrecerle al operador del sistema el precio más económico para que
puedan salir despachadas, porque si yo ofrezco un precio alto, no voy a salir despachada o tal vez me van a asignar muy poca potencia. En cambio, si ofrezco un precio bajo, lo más probable es que me compren muchas más unidades de potencia. Entonces, ese despacho económico habla de eso, de cómo comprometer las unidades, cómo decirles cuánto van a generar a cada hora del día, cuánto les voy a comprar a cada hora del día, pero manteniendo unos estándares económicos que permitan mantener una minimización en el precio de la electricidad. Tenemos por otro lado la ejecución comercial. La ejecución comercial uno dice, bueno, no hablamos ya de despacho económico, comercial, económico, eso suena como a lo mismo. Ejecución comercial en realidad es que puede que, digamos, una unidad generadora me diga a mí, yo le voy a entregar 40 megas, y recuerden de la hidráulica de ahorita, me dice, por ejemplo, no, yo le vendo a usted 40 megas y yo pacto con ellos, listo, véndame las 40 megas. Y yo no mida, no haga nada y entonces ella no me entregue 40, tal vez se haga la viva y esa planta generadora me entregue 35 y yo le pago los 40. Porque yo una vez entre la potencia, se inyecte la potencia de la generación a la red, si en ese punto no estoy midiendo, después si yo me voy a una casa cualquiera, digamos a sus casas, y ustedes dicen, bueno, este kilovatio hora que me estoy consumiendo en este momento, o este kilovatio que tengo en este momento, ¿de dónde viene? ¿De qué planta viene? ¿Viene de la miel? ¿Viene de tasajera? No sé la verdad de dónde viene, ¿cierto? Porque las transacciones en el sistema de electricidad son inseguras en el sentido de que es imposible rastrear un kilovatio una vez ingresa a la red, lo que significa que debo tener mecanismos que permitan identificar cuál es la inyección de potencia que se realiza en cada nodo, en cada punto del sistema, cuál es la absorción de potencia que se está dando en esos mismos nodos, para hacer un balance económico que permita saber cuánto debe pagar cada usuario, cuánto se le debe pagar a cada unidad de generación y se ajuste con ellos esas desviaciones que se dieron o que surgieron a partir del valor pactado inicialmente. Y finalmente tenemos el arranque autónomo. Ese es un servicio complementario que ojalá nunca tuviéramos que utilizar, porque arranque autónomo se refiere a que el sistema es un apagón, se cayó todo el sistema de potencia. El arranque autónomo es cómo volvemos a conectar ese sistema de potencia. No es un proceso fácil, es la peor falla que puede ocurrir en un sistema de potencia. Es un servicio que ojalá nunca tuviéramos que utilizar, pero si sucede el apagón, hay que estar preparados y hay que tener los mecanismos que permitan arrancar de nuevo el sistema. A eso se refiere el sistema de arranque autónomo o el servicio complementario de arranque autónomo. Entonces, en la literatura internacional tenemos 6 servicios complementarios: control de tensión, control de frecuencia, seguridad en la transmisión, despacho económico, ejecución comercial y arranque autónomo. 6 servicios complementarios. No obstante, si ustedes se van a mirar la regulación de cada país, por ejemplo, se van a mirar la regulación del Federal Energy Regulatory Commission, del FERC en Estados Unidos, no van a encontrar esos 6 servicios complementarios. Tal vez encuentren unos 4 servicios complementarios y no hablan de que prestan los otros 2. Pero dentro de sus servicios de programación de la generación, lo más probable es que estén inmersos ahí la prestación de esos otros 2 servicios. Por ejemplo, en Colombia, es algo que voy a decir hacia el final, pero les voy adelantando un poco, en Colombia solo hay 3 que se denominan servicios complementarios: control de tensión, control de frecuencia y arranque autónomo. Pero obviamente se debe hacer un despacho económico, un compromiso de unidades, y se hace, y es un servicio que se denomina servicio de programación de unidades, pero no está catalogado como servicio complementario en nuestra regulación. Si uno se va a mirar la CREG, en la CREG, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, no aparece como servicio complementario el despacho económico. La seguridad en la transmisión es algo básico que se debe tener en la programación de unidades, pero pues tampoco se habla de que es un servicio complementario, pero se hace, se ejecuta para que el sistema opere de una forma segura. La ejecución comercial, no hablamos de que existe el servicio complementario en Colombia de ejecución comercial, pero eso no significa que no se preste, porque ejecución comercial garantiza que todos paguen o todos reciban su parte justa en esas transacciones económicas que se realizan en el sistema. Y ustedes imaginan que a un generador nunca le cumplan con lo que en realidad está generando. Entonces,
los 6 servicios siempre se encuentran inmersos en cualquier sistema eléctrico de potencia. En la operación adecuada de cualquier sistema eléctrico de potencia están estos 6 servicios, pero tal vez en algunos países ustedes no encuentren catalogados a estos 6 como servicios complementarios. Esto es la base de la literatura, que nos dice, mire, existen 6 servicios complementarios, vamos a hablar de cada uno de ellos, pero ya la regulación de cada país habla de solamente que presta algunos servicios complementarios y los otros los presta intrínsecamente dentro de otras secciones o otras partes de la operación del sistema, es decir, los tienen en cuenta pero no los denotan como servicios complementarios. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues empecemos a hablar de cada uno de esos servicios complementarios. Voy a pasar muy rápidamente por control de tensión y frecuencia. Acá trato de una vez los dos porque me voy a expandir. Voy a hacerles un video dedicado a control de tensión, un video dedicado a control de frecuencia. Entonces, voy a hablar muy rápidamente qué es el control de tensión y frecuencia, y sabemos que ya habíamos dicho ahora que son las características fundamentales de la potencia que le entrego a un cliente. Es decir, ustedes cuando van y con ellos, ustedes compran un motor para una industria, para cualquier industria, y ustedes van a conectar ese motor les dice funciona bien a 60 Hz, la velocidad que usted requiere se la doy a 60 Hz. Ustedes van y conectan ese motor, ustedes dudan de que el sistema esté a 60 Hz. Ustedes alguna vez se preguntan, venga, ¿será que la frecuencia en este momento es 40 Hz? ¿Será que la frecuencia es 80 Hz? Uno no se pregunta esas cosas porque uno siempre piensa que la frecuencia es la misma, y de hecho si la frecuencia está fuera de ese 60 Hz nos va a indicar algo en el sistema. Lo vamos a ver en el video de control de frecuencia. Pero entonces, frecuencia yo confío que siempre es la misma. Es un parámetro fundamental de la potencia que se le entrega a los clientes y se debe mantener de alguna manera. Debe haber un mecanismo, debe haber algo que mantenga esa frecuencia en 60 Hz. Ella no se mantiene en 60 Hz por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Hay que hacer algo para que esa frecuencia sea 60 y no sea 62, no sea 58, no sea 70, no sea 50. No, hay que hacer algo para que esa frecuencia se mantenga en el rango permitido. Y entonces esos mecanismos que permitan mantener la frecuencia dentro del rango definido es lo que se denomina control de frecuencia. Eso es, la frecuencia se controla a nivel global, es decir, en toda la interconexión. Por ejemplo, si estamos conectados al sistema interconectado nacional, por ejemplo, acá en Manizales estamos conectados al sistema interconectado nacional, si yo en algún momento llegara a tener en mi toma, si yo voy viendo la frecuencia y llego a tener en ese nodo del sistema 59.8 Hz, es porque, digamos, en Cartagena, que también está conectado al sistema interconectado nacional, también allá tengo 59.8 Hz. Entonces la frecuencia es la misma para toda la interconexión y se controla entonces de manera global, en el sentido que se controla no desde cada usuario, sino que se controla de forma conjunta o coordinada con todas las unidades de generación que hacen parte de esa interconexión. Cuando hablamos de control de tensión, sabemos que es otra de las características fundamentales del cliente. Ustedes al cliente le tienen que mantener 120 voltios o 240 voltios. La tensión que le dijeron que le iban a mantener, esa tensión le deben mantener. Y ustedes saben que si van y en cualquier momento miden la tensión en el toma, tal vez no es 120 voltios exactos, sino que tal vez es 123, 124, tal vez es 118, 117, pero saben que no va a variar más allá de más o menos 5% del valor que les prometieron que iba a haber en ese nodo. Entonces, si nos decían 120 voltios, sabemos que no va a salirse del rango 114, 126 voltios. No se va a salir de ese rango. Y probablemente si en mi casa se me salga de ese rango es por mi instalación interna. Probablemente el operador de red sí me está poniendo la tensión que necesito en el nodo del sistema de distribución más cercano a mi casa, es decir, en el poste más cercano a mi casa. Probablemente ahí el operador de red me mantenga la tensión y sea una falla mía que
que tengo dentro de mi instalación lo que haga que tenga una tensión más baja. No es algo común, pero a lo que voy es que ustedes igual siempre le dicen al cliente, mire, su tensión es 120 voltios y no están dudando de que, bueno, en algún momento va a ser 100, en otro momento va a ser 150, sino que saben que se va a mantener siempre más o menos en su valor nominal. Y va a variar un poco, sí, a nivel de distribución, a nivel de los usuarios residenciales, comerciales, estamos hablando de que no varía más de más o menos 5%. A nivel de transmisión, si van a medir, si van y miden la tensión a una torre de transmisión, no lo hagan sin las medidas necesarias. No, eso lo miden automáticamente, no vayan ustedes a ir a hacerlo. No es que, no, es que en el curso que me dieron me mandaron a medir la tensión en una torre del sistema interconectado, no lo hagan. Pero si ustedes llegaran a medirle hipotéticamente la tensión en una de esas líneas de transmisión, allá la tensión puede ser más o menos 10% el valor que les dijeron que iba a tener esa torre. Es decir, si es por ejemplo de 66 kilovoltios, puede estar 6.6 kilovoltios más arriba o más abajo de ese nivel de tensión. Lo que hace entonces el control de tensión es hacer que esa tensión en cualquier nodo del sistema, en el nodo que sea del sistema, se mantenga en el rango especificado. A nivel de distribución más o menos 5%, a nivel de transmisión más o menos 10%. Eso entonces es lo que hace ese control de tensión, mantener la tensión dentro de los límites permitidos. Y lo mismo hace el control de frecuencia, mantener la frecuencia dentro de los límites permitidos y que no se salga de ahí. A estos, como les digo, les vamos a dedicarle una clase específica a cada uno de estos sistemas y por eso lo vamos a pasar un poco más rápidamente. Hablemos de seguridad en la transmisión. Como les digo, es un servicio complementario que normalmente la regulación de los países no dice que nosotros prestamos el servicio complementario de seguridad en la transmisión. No se dice, pero es algo que se debe hacer. ¿A qué se refiere seguridad en la transmisión? Seguridad en la transmisión se refiere a que, por ejemplo, acá tenemos dos torres de transmisión que deberían tener acá las líneas, miren, tan bonitas que están, todas recticas entre una torre y la otra. Lo que sucede es que si empiezan a pasar corrientes exageradas por estas líneas, la línea lo va a ver como un peso, esa corriente se va a ver como un peso en esa línea de transmisión y va a empezar a ver una elongación, es decir, miren, esa curva que se forma es lo que se denota como una elongación. Si esa corriente tan elevada solo pasó un par de minutos o segundos en caso de una falla, entonces una vez el sistema de potencia vuelva a sus parámetros normales, vuelva a su estado estable, una vez se despejó en la falla en unos pocos segundos, lo más probable es que algunos minutos después estas líneas vuelvan a características aproximadamente iguales a las que estaban originalmente, es decir, puede que esta elongación ya desaparezca. Pero si esas corrientes elevadas empiezan a pasar por estas líneas de forma continua, es decir, máximo, digamos, a esta línea podían pasarle 100 amperios, 100 amperios, 100 amperios, y todo el tiempo le están pasando 120 amperios, eso puede hacer que esa línea se sobrecaliente y se vaya creando esta elongación que como es todo el tiempo, como está expuesta a esa elongación, a esa sobrecorriente, todo el tiempo está expuesta a esa sobrecorriente, esa elongación que se crea, esta curvatura que se crea va a ser permanente y no va a haber manera de retroceder el sistema hasta su punto anterior, que serían las líneas completamente rectas. Si estas líneas se elongan, eso genera pérdidas. Ese calentamiento, obviamente, ustedes saben, calentamiento es pérdida de potencia activa, eso ustedes lo tienen re claro, entonces saben que ahí hay pérdidas, pero también puede ocasionar daños. ¿Por qué? Porque miren acá el dibujito bien lo muestra. Imagínense que por esta parte hay un bosque, hay árboles, hay algo por el estilo, la línea se enlongue demasiado y choque o toque alguna rama de un árbol, toque algo que hay en el sistema. ¿Qué va a pasar ahí en ese punto? Se va a crear una falla a tierra. Entonces, seguridad en la transmisión se refiere a que se mantenga las corrientes o el flujo de potencia que debe ir por una línea en sus límites permitidos y no se excedan esos valores, porque en caso de excederse, ese uso excesivo puede ser que la línea se sobrecaliente, que se elongue permanentemente, incluso se derritan y se abran, y eso puede generar cortocircuitos, puede generar conductores abiertos y puede dejar a secciones de la demanda sin suministro. Imagínense que
esta torre, esto está ubicado estratégicamente y de aquí hacia allá queda un pueblo, digamos un pueblo Juanito. El pueblo Juanito queda acá. Y ahí ese pueblo, Juanito, si estas líneas se abren, no le va a llegar electricidad a ese pueblo, porque tal vez son las únicas que les llevan electricidad a ese pueblo y no les llega electricidad por otro lado. No hay un anillo, sino que hay una conexión radial, es decir, que solo va de aquí hacia el pueblito, solo llega al pueblito y entonces se quedan sin electricidad. Entonces recuerden que el objetivo del sistema de suministro de electricidad, mejor dicho, el objetivo de los sistemas eléctricos de potencia es suministrar electricidad, y para hacerlo de una forma confiable, continua y segura se necesitan estos servicios complementarios. Si yo no verifico que todo el tiempo se mantenga la potencia o la corriente de estas líneas dentro de sus límites permitidos, entonces van a poder generarse fallas que probablemente me impliquen una desconexión de los usuarios, o mejor dicho, un apagón en algunas cargas, o sería lo que sería una no continuidad, una descontinuidad en el suministro de electricidad. Entonces, si eso sucede, el servicio complementario no está cumpliendo su cometido, que es mantener un suministro de electricidad confiable, continuo y seguro a ese cliente que se encuentra conectado. Entonces, a eso se refiere seguridad en la transmisión. Miren, entonces uno dice que por ejemplo, en Colombia no se dice que se preste el servicio de seguridad en la transmisión, pero imagínense cómo estaríamos si no se verificara que a las líneas de transmisión no se les inyecte más de lo permitido. Es decir, si no verificáramos eso, ¿cómo estaríamos en este momento? Pues probablemente ya no existiría interconexión. Entonces, seguridad en la transmisión puede que digamos que no la prestamos en Colombia, pero en realidad sí nos fijamos en eso a la hora de hacer despachos, si se fijan en eso entonces a la hora de estar operando ese sistema eléctrico de potencia. Entonces, lo que les decía ahorita, en muchos países está incluido entre otros servicios de programación y de despacho. Cuando se hace un despacho económico acá en el país, obviamente hay que verificar. Yo no le puedo decir, no, mire, esta planta, digamos la miel, me va a generar toda la electricidad del país, y nos vamos y vemos el punto del sistema interconectado en el que está conectado la miel y decimos, no, pero es que mire, por acá, por esta línea no pueden pasar más de tantos amperios, porque si no empieza esa línea a fallar y posiblemente se abre, y pues peor que nos quedemos con generación atrapada, que se quede la carga sin suministro. Entonces, que dice, entonces el operador de red dice, no, entonces redúzcale ahí a lo que va a generar la miel y pongo a generar otra planta. Entonces, eso es lo que ahí no estamos hablando de seguridad en la transmisión. Lo que se está haciendo es un despacho económico, pero al tener en cuenta esas restricciones técnicas de las líneas de transmisión, se está prestando intrínsecamente el servicio de seguridad en la transmisión. Además, ustedes saben que entre mayor sea la diferencia de tensión entre, por ejemplo, esta torre y esta torre, mayor corriente va a fluir de una hacia la otra, ¿cierto? Porque recuerden que la corriente fluye cuando hay diferencia de potencial. Entonces, seguridad en la transmisión también se vuelve ese borde en cuándo es seguridad en la transmisión y cuándo es control de tensión, se vuelve un poco borroso ese borde, porque si yo mantengo la tensión en los límites permitidos, entonces también voy a estar asegurando y que en todo momento mantenga yo una corriente aceptable en todas las líneas del sistema. Entonces, miren, seguridad en la transmisión es un servicio que decimos acá en Colombia, no está en ningún lado escrito que se preste ese servicio de seguridad en la transmisión, pero al hacer un despacho económico adecuado y al hacer un control de tensión que mantenga esa tensión en el sistema dentro de los límites permitidos, estamos prestando intrínsecamente ese servicio de seguridad en la transmisión. Vamos con el siguiente, que sería el despacho económico. Cuando hablamos de despacho económico nos referimos a lo que ya les decía ahora, es al uso de los generadores correctos, en la cantidad correcta, en el momento correcto, para minimizar el costo total de producción, es decir, para cumplir el objetivo o el cometido de llevar electricidad a los usuarios, pero ahora tenemos una meta adicional en este despacho económico. La meta de este despacho económico es minimizar el costo total de producción. Quiero que el costo de la producción, de la generación de electricidad sea el mínimo en todo momento, pero no es el mínimo a costa de que nos saltemos parámetros técnicos,
a costa de que no respetemos las condiciones técnicas de operación de las líneas de transmisión, de la frecuencia del sistema, de la tensión en todos los nodos, sino que se refiere a minimizar el costo total de producción estando dentro de los límites, teniendo como restricciones esos límites técnicos de los sistemas eléctricos de potencia. En muchos lugares del mundo, incluido Colombia, a este servicio se le denomina servicios de programación y despacho. Entonces no está incluido esto en servicios complementarios, es decir, en teoría es un servicio complementario, pero en la regulación de cada país puede que no aparezca como servicio complementario, sino que se encuentre más regulado como servicio de programación y de despacho, como se encuentra acá en el país. Acá se dice que se presta el despacho económico, se realiza el despacho económico, pero no está marcado o no está categorizado como servicio complementario, pero se presta. A este despacho económico vamos a dedicarle también un videíto, entonces voy a pasarlo rápidamente. Sigamos a ejecución comercial. Ejecución comercial es lo que le decía ahora, es que pueda yo monitorear a dónde va la energía, o más bien cuánto estoy inyectando, cuánto estoy extrayendo de potencia en cada nodo del sistema. Entonces, esa ejecución comercial se refiere a implementar un programa de intercambios entre áreas de control. En otras palabras, cuando se inyecta, lo que les decía yo ahora al comienzo, cuando una planta de generación inyecta 1 kilovatio al sistema de potencia, hago esa inyección, si yo en ese punto no mido cuánto está inyectando esa unidad de generación, es imposible que yo rastree ese kilovatio hacia dónde va, porque hay otras plantas en el sistema que también me están suministrando potencia. Entonces no sé si ese kilovatio que digamos me inyecta, sigamos con el ejemplo de la miel, me inyecta la miel allí en Norcasia, en Caldas, inyecta ese kilovatio, yo no sé si ese kilovatio que me acabo de inyectar se gaste en la carga más cercana, se gaste ahí en el mismo pueblo, en Norcasia, o vaya fluyendo por todo el sistema y lo termine gastando alguien, por ejemplo, en Medellín. Yo no sé hacia dónde va ese kilovatio. Y como no sé hacia dónde va ese kilovatio, decimos que las transacciones de energía son intrínsecamente inseguras, ya que no pueden ser rastreadas. Es decir, no se puede identificar la propiedad de un kilovatio hora o un megavatio hora que haya fluyendo en el sistema en ese momento. Entonces, ese servicio de ejecución comercial lo que hace es hacer un monitoreo de cuánto se está inyectando en cada nodo, cuánto se está extrayendo en cada nodo, y luego se hace un balance económico para mirar si el generador si me inyectó al sistema lo que yo pacté con él, o me inyectó un poco más o me inyectó un poco menos, y pagarle de forma correspondiente, porque yo le podía decir, mire, yo le voy a comprar a usted 100 megavatios a las 2 de la mañana. Cada megavatio se lo voy a comprar a 300 pesos el kilovatio hora. Y entonces ya ahí trance un precio con él y a ese precio se lo tengo que pagar. Pero él de pronto a las 2 de la mañana hubo una falla en algún otro punto del sistema y esa unidad de generación a última hora no me tuvo que entregar 100, sino que me tuvo que entregar 120. Esos 20 adicionales, esos 20 megas adicionales, no es que esos 20 megas adicionales, esa unidad de generación no de muy buena gente, esa planta de generación se los regaló al sistema para que no se apagara, no. Ella se los entregó al sistema porque sabía que había una emergencia, había que suplir una falla de otra unidad de generación, pero venga, págueme lo que yo generé. Usted ya había transado conmigo 100 megavatios a las 2 de la mañana a este precio, pero mire, yo le entregué 120. Págueme esos 20 adicionales. A eso se refiere la ejecución comercial. El estar verificando en todo el tiempo cuánto inyecta cada planta, cuánto absorbe cada demanda y hacer un balance que permita saber cuánto paga o cuánto se le debe pagar a cada agente de forma justa. Los pasos para hacer esa ejecución comercial es primero registrar las operaciones, obviamente. Yo tengo que registrar
cuánto me entrega cada una de estas plantas acá al sistema de transmisión, y tengo que estar registrando también las operaciones de cuánto está, por ejemplo, esta industria extrayendo de acá del sistema de transmisión, cuánto esta ciudad está extrayéndolo del sistema de transmisión. Entonces, primero registro operaciones. Luego, medición de flujos de energía entre todos los operadores y la red común. Entonces, tengo que medir que la energía si me llegó de la planta, llegó al sistema, acá a la planta, al sistema de transmisión, pero también digamos si esta planta le iba a entregar energía, más fácil con este ejemplo, si esta planta le iba a entregar energía a esta fábrica, a esta industria, yo puedo verificar que esta planta haya inyectado acá la potencia. Pero de pronto toda esa potencia vino y se gastó acá en la carga de vehículos y no les llegó nada a la industria. Entonces yo tengo que verificar primero que acá la planta sí le inyecte lo que es al sistema de transmisión, pero que se hace un intercambio entre esta parte del sistema y esta parte del sistema que permita suministrar la potencia que yo había pactado que le iba a suministrar a esta industria. Entonces, ejecución comercial es registrar operaciones. ¿Cuánto se espera que cada generador inyecte al sistema en cada momento del día? ¿Cuánto se espera que la carga consuma en cada nodo del sistema? Luego se hace una medición de flujos para mirar qué está pasando con esos flujos, y si se está inyectando lo que es, si se está absorbiendo de lo que es, o si nos estamos desviando de ahí. Y finalmente se liquidan cuentas con los operadores que se desvían. Entonces yo liquido cuentas con las plantas que se me desviaron, que tuvieron que generar un poco más, o tal vez generaron un poco menos. Con la industria, esta industria me dijo que ella iba a consumir 5 megavatios hora a las 7 de la noche un viernes y consumió 6, entonces tengo que liquidar con ella. Venga, usted me tiene que pagar, usted me consumió 1 megavatio más de lo que era, venga, páguemelo, porque es que en ese punto me desbalanceó el sistema. Entonces la ejecución comercial es volver esas transacciones de la electricidad seguras, en el sentido que pueda rastrearse hacia dónde va la potencia. Yo no sé si en realidad a esta fábrica le llegó la potencia de esta planta o la de esta planta, pero lo que sí sé es cuánto consumió esta planta y cuánto inyectó cada una de estas unidades de generación, y por tanto puedo hacer un balance de cuánto debe pagar o cuánto se le debe pagar a cada uno. A eso se refiere la ejecución comercial. Como les digo, normalmente no se dice, se presta el servicio de ejecución comercial. No se dice, pero obviamente se debe medir. Obviamente los sistemas de potencia no funcionarían si no midiéramos y solo confiáramos en la honestidad de todos los agentes del sistema. Entonces la ejecución comercial es un servicio que es muy raro que ustedes escuchen que se categoriza o cataloga en algún lugar del mundo, en algún país, en su regulación como un servicio complementario, pero es un servicio complementario que se hace intrínsecamente en esos servicios de programación y despacho. Y finalmente llegamos al último servicio complementario, el que nunca quisiéramos utilizar, ojalá jamás nos tocará utilizarlo, pero debo estar preparada, porque si sucede una falla, hay que saber cómo responder a esa falla. Entonces, el peor fallo que puede ocurrir en un sistema de potencia, ¿cuál es? La desconexión total o parcial, pero peor pues una desconexión total o una desconexión en cascada, lo que se denomina un apagón, una desconexión no prevista. Entonces, un apagón como el que vemos acá, se me apagan ciudades. Se me apaga una ciudad, y entonces esto está muy relacionado con el control de frecuencia. Se me apaga una ciudad, y entonces como se me apaga una ciudad, yo no puedo dejar que la generación se me desconecte esa ciudad por algo, tal vez una falla en el sistema de transmisión, un cortocircuito, algo hizo que se me desconecte esa ciudad, se desconectó una ciudad grande, se cayó un bloque grande de demanda. Yo no puedo dejar que la generación siga generando, pero tal vez no alcanzo a reducir esa generación tan rápido y el sistema se me aceleró y empezaron a haber más desconexiones en cascada. En cascada el sistema quedó en negro. En negro se llama cuando se apaga todo el sistema de potencia. Cuando se cae un gran bloque de carga, cuando se cae una gran unidad de generación, el sistema siempre está en riesgo de tener una desconexión en cascada. Pero los sistemas de potencia deben operar con el criterio N-1 o N-2, lo que significa que así se caiga el generador que más potencia le está aportando al sistema en ese momento, o se caiga el bloque de carga más grande que está conectado en ese momento al sistema, igual
ese sistema de potencia va a seguir operando, va a seguir trabajando. Y para eso el sistema o el control de frecuencia debe estar preparado para atender esas desconexiones. Pero, ¿qué tal si hay una falla en el sistema que no se esperaban y no se me cae un gran bloque de carga, sino se me caen 3 grandes bloques de carga? Para eso el sistema sí no está preparado y el control de frecuencia no alcanza a ser suficiente y probablemente lo que tenga es una desconexión en cascada. Algo como lo que sucedió en 2007 en Torca, acá en Colombia, que tuvimos una maniobra manual de la subestación Torca que fue realizada de una manera que no se debía y se desconecta ese gran bloque de carga y empiezan a desconectarse en cascada otros grandes bloques de carga y se apaga todo el sistema interconectado nacional. Entonces, ojalá nunca se nos apagara, pero en 2007 se nos apagó. Tenemos que tener establecido el mecanismo para volver a encender, porque no es solo poner a generar las unidades de generación, sino que tengo que mantener siempre un balance de potencia. La potencia generada en todo tiempo tiene que ser igual a la potencia consumida. Entonces, si conecto, digamos, 10 megas de generación, en ese mismo instante tengo que conectar también 10 megas de carga para que esté balanceado el sistema y no se desconecte de nuevo, no vuelva a quedar en negro ese sistema o esa carga. Entonces, arranque autónomo se refiere a que la mayoría de las plantas de generación necesitan una referencia para arrancar. La mayoría, por ejemplo, de los generadores síncronos, uno que necesita para sincronizarse. Es algo de lo que siempre nos enseñaban en máquinas eléctricas 2. En máquinas 2 siempre nos decía, mire, para usted sincronizarse con el sistema de potencia tiene que estar midiendo la frecuencia del bus infinito, que sería el sistema interconectado. La frecuencia debe ser la misma que la de su generador, deben estar las mismas tensiones exactamente iguales, estar en fase y listo, en ese momento sincronice. Si todo está en negro, ¿cómo se va a sincronizar esa planta con las demás si no hay una referencia en el sistema? Entonces, deben existir unos sistemas adicionales, unos mecanismos adicionales integrados a algunas de esas grandes plantas síncronas, generadores síncronos, para poder iniciar la red en negro, iniciar la red sin referencia, para que inicien algunos de esos generadores sin tener que tener una tensión de referencia o una frecuencia de referencia y que ellos se conviertan en la referencia para que las demás plantas se enciendan. Entonces, arranque autónomo es el mecanismo que se establece o el servicio que establece el mecanismo mediante el cual se puede volver a encender un sistema eléctrico de potencia, se vuelve a poder conectar un sistema eléctrico de potencia por medio de la instalación en algunas unidades de generación de sistemas que permiten hacer un arranque sin tener referencias en el sistema. Entonces, eso es arranque autónomo, ojalá nunca lo tuviéramos que utilizar, pero hay fallos inesperados que pueden ocurrir en los sistemas de potencia que pueden desconectarme el sistema y debemos estar preparados en caso que eso suceda. Por ejemplo, en California en el 2012 hubo un gran apagón, que solo en 7 días se logró restablecer el servicio completamente a todos los usuarios. Entonces, un servicio complementario que se tiene que tener muy bien especificado, pero ojalá nunca quisiéramos tener que utilizarlo. Bueno, ya entonces hemos visto que esos servicios complementarios, también denotados a nivel de distribución de servicios de soporte técnico, son aquellos necesarios para mantener unidad, continuidad, estabilidad, calidad en los sistemas de suministro de electricidad. En la literatura son 6 los que se definen como servicios complementarios, pero la regulación de cada país es libre de decir cuáles cataloga esa regulación como servicios complementarios y cuáles deja, por ejemplo, como servicios de programación o servicios de operación. En Colombia son 3 los que se definen como servicios complementarios, a pesar de que se prestan los 6. O sea, ustedes ya, yo creo que con lo que han escuchado, han identificado que los 6 se prestan en el país. O
Ustedes dicen, no, pues para que opere cualquier sistema de potencia se deben prestar los 6. Efectivamente, se deben prestar los 6 en todo sistema interconectado, en todo sistema eléctrico de potencia. Pero la regulación colombiana, la CREC, solo define 3 como esos servicios complementarios, que son el servicio de arranque autónomo, estar preparados ante posibles apagones, posibles fallas que puedan ocurrir en el sistema que me desconecten parcial o totalmente el sistema. El control de tensión y reactivos, miren que hablábamos en la literatura internacional de control de tensión, en Colombia le damos el apellido control de tensión y reactivos. De hecho puede ser una redundancia porque lo que controla la tensión es los reactivos, pero así se denomina acá y en muchos lugares del mundo. Es también correcto decirlo porque puede decir, no, es que tensión es porque es la variable que se me controla y esto es lo que me controla esa variable, listo, también es válido, pero siempre lo que controla la tensión son los reactivos del sistema. Entonces le ponemos este apellido, pero seguimos hablando del mismo sistema que vimos ahorita, control de tensión. Y finalmente tenemos control de frecuencia. Esos son los 3 sistemas o los 3 servicios que son catalogados en Colombia como servicios complementarios y se prestan los 6. Pero estos 3 son los que tenemos regulados como tal acá en el país. Bueno, teniendo en cuenta, espero que con este video, con esta clase, hayamos repasado qué son los servicios complementarios. Esto lo más probable es que ustedes ya lo hayan sabido desde el pregrado, pero es importante que repasemos qué son esos servicios complementarios en los siguientes videos. En los siguientes videos veamos rápidamente cómo se prestan actualmente algunos de esos servicios de forma muy detallada y después digamos, bueno, esto es la manera que se presta actualmente estos servicios complementarios. Empecemos a pensar en el contexto de la transición energética, qué cambios se me generan, qué consideraciones adicionales debo tener en cuenta para que esos sistemas de potencia sigan operando de manera confiable, continua, segura y pueda garantizarle al usuario unos estándares mínimos técnicos en unas nuevas condiciones, en unas nuevas reglas que antes no teníamos. Espero entonces que haya quedado todo entendido y nos vemos en los siguientes videos.